Muchas personas han perdido su patrimonio al enfrentarse a procesos de restitución de tierras. Hoy hablamos con la doctora Jenny Mejía Londoño, abogada con amplia experiencia en el tema. Abogada, cuéntenos, ¿en qué consiste un proceso de restitución de tierras? Bueno, lo primero que se debe tener claro, Carlos, es realmente qué se pretende o cuál es el riesgo en un proceso de restitución de tierras. Que la gente tenga claro que cuando está inmerso en un proceso de restitución de tierras es porque su predio, sea finca, lote, casa, sin denominación alguna, está siendo reclamado por alguien ante la unidad de restitución de tierras, pretendiéndose con esto que ese predio le sea restituido a esa persona que se denomina reclamante, ¿cierto? Y que tú, que eres el actual propietario o poseedor del mismo, lo vas a perder de uno u otro modo. ¿Cuáles son las fases de estos procesos? Bueno, los procesos de restitución de tierras, Carlos, constan de dos fases o dos etapas. Una de ellas es la etapa administrativa, que se surte ante la unidad de restitución de tierras, y la otra es la etapa judicial, que se surte ante los jueces de restitución de tierras. La primera etapa, que es la administrativa, se da ahí donde se da el tema de la primera comunicación para el tercero o el actual propietario o poseedor del predio, y es donde él tiene la primera oportunidad para presentarse ante la unidad y defenderse inicialmente. Esta primera etapa termina o culmina con una decisión que puede ser la de inclusión del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas, ¿cierto? Que significaría que pasa a una segunda fase, que es la etapa judicial, o la no inclusión del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas. La no inclusión, que significa que usted, que es el actual propietario o poseedor ocupante del predio, de un u otro modo culminó el proceso, su predio no fue incluido y ya usted queda tranquilo de un u otro modo en relación a esa reclamación que hay en el momento. ¿En qué me afecta no comparecer a la etapa administrativa? Bueno, el no comparecer a la etapa administrativa de uno u otro modo tiene consecuencias nefastas en relación a que si tú no te presentas a la unidad de restitución de tierras, la unidad no tiene conocimiento primero de tu existencia, dónde estás ubicado, tu dirección, tu teléfono, de tal forma que no podrá, dado el caso que continúa la etapa judicial, darle al juez los insumos necesarios para que te notifique una demanda. Entonces, es de suma importancia porque, primero, porque tienes la opción, la oportunidad de defenderte, dar tu primera versión de los hechos, ¿cierto? Dar tu punto de vista, o lo que llamamos coloquialmente la otra cara de la moneda. Entonces, presentarte ante la unidad es importantísimo, porque tienes esa primera oportunidad de defenderte, ¿cierto? Y segundo, porque das los insumos para que, a efectos de que si se pasa a una segunda fase, el juez te pueda contactar. Pues de lo contrario, pasaría a etapa judicial, y en fase judicial donde te contactan, cómo te ubican. Al no hacer eso, el proceso realmente no va a parar, que hay mucha gente que presume eso. No, venga, es que si yo no me presento, el proceso no va a continuar. Es completamente falso. El proceso sigue su rumbo normal, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que a ti te van a reemplazar. Como tú no te estás defendiendo de manera directa y personal, pues a ti se te nombrará un profesional que lo haga por ti, lo que llama coloquialmente la gente un abogado de oficio. Y no será lo mismo que tener un abogado de confianza que sepa realmente cuál es tu situación y que ponga de presente al despacho las opciones de defensa que tú puedas tener. En temas profesionales, los abogados manejan diferentes ramas. ¿Qué tan importante es que este tipo de casos de restitución de tierras los lleve un abogado con conocimiento en el tema? Carlos, es bastante importante que el tema sea resuelto realmente, o que tengas el acompañamiento jurídico por parte de un profesional con bagaje y experiencia en el tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los procesos de restitución de tierras tienen unas connotaciones diferentes por ser un tema de justicia transicional, ¿cierto? Esas connotaciones que lo hacen diferente implican de uno u otro modo que el profesional que lo tome a cargo también tenga conocimiento de esas connotaciones, que sea experimentado en el tema, en el área, para que te pueda dar el acompañamiento que realmente requieres. ¿Qué pasa si se pierde el caso? Bueno, cuando tú me dices se pierde el caso, se puede ver desde dos puntos de vista, ¿cierto? Si se pierde el caso, cuando hablamos del actual propietario y poseedor ocupante del predio, es decir, el tercero al que se le está reclamando, si se llega a etapa judicial y finalmente la sentencia sale en tu contra, hasta ahí llega. No tienes segunda instancia como tal, son procesos de única instancia. Pero si a caso contrario, cuando se dice perder el caso es para el reclamante, ahí sí se abre una, entre comillas, podríamos decirlo, una segunda etapa o fase, porque ahí se va a revisión ante el superior, que en este caso sería cuando hay un tercero opositor interviniente
ya la revisión se daría por parte de la Corte Suprema de Justicia. Creemos de que los casos de restitución de tierras solo aplica para fincas. Es cerrado. Realmente en restitución de tierras puede entrar cualquier bien inmueble, entiéndase por ello lote, casa, edificio, finca, sin ninguna clase de connotación específica, ¿cierto? De tal forma que te pueden reclamar desde tu casa, que puede estar en la cabecera municipal, ¿cierto? En una ciudad, como un lote que esté completamente desocupado en su construcción de ninguna índole, o una parcela pequeña, una finca de gran extensión, cualquier clase de propiedad. ¿Qué pasa si guardo silencio y hago caso omiso ante una citación de restitución de tierras? Pues Carlos, corres un riesgo grandísimo en realidad, porque estás dejando que el curso del trámite o el proceso continúe sin ti. Mucha gente tiene la errada noción de que si no se presentan al proceso, el proceso se va a paralizar o va a quedar estancado, y es completamente falso. El proceso sigue su curso, su ciclo normal, y finalmente la unidad va a tomar una decisión. Y si esa decisión no es a tu favor, pasaría a segunda etapa, que es la judicial, y finalmente el proceso judicial también sigue su curso normal y puede llegar a darse un fallo sin tú ni siquiera tener conocimiento y sin haber tenido, lo más importante, la oportunidad de defenderte realmente. Y va a llegar un fallo y ya no vas a tener nada que hacer porque es de única instancia. Te van a quitar tu propiedad y no diste la pelea, como se dice. Doctora Jenny, quedan muchas más preguntas en el aire. Si los que observan este video quieren saber más sobre el tema de restitución de tierras, ¿dónde pueden llegar? Nosotros estamos ubicados aquí en Chigorodó, en la plazoleta en Colombia, en el segundo piso. Mejía Londoño Abogados, con el mayor de los gustos estamos acá para atenderlos, resolverles las dudas y brindarles el acompañamiento jurídico que requieren. Nos pueden contactar al teléfono 310-50-48-72.